institución técnica del departamento de Sucre de Fundete. Somos estudiantes de primer semestre de mantenimiento y ensamble de hardware y con el profesor titular Alexander Corti. Mi nombre es Miguel Narváez. Mi nombre es Oscar Atencio. Mi nombre es Jorge Danos. También le vamos a explicar sobre la board, sus partes y cómo funciona cada una de ellas. Mi compañero Oscar le va a terminar cada una de ellas. Como zócalo del procesador, NOR braille, sub braille, puerto AGP, ranuras de expansión, ranuras de memoria RAM, entrada y salida de audio, puertos USB, puerto RJ45, salida de video, puertos PS2 donde conectaban anteriormente el mouse y el teclado, que ahora la mayoría vienen en USB, y muchos complementos más. La board es una tarjeta o placa central de circuitos en un equipo electrónico complejo, como una computadora personal. La placa madre también es conocida como motherboard, mainboard, base board, system board, placa o tarjeta base, etc. El propósito más básico de las placas madres es proveer las conexiones lógicas y eléctricas entre otros componentes del sistema. La board es el elemento principal de todo ordenador, en el que se encuentran o al que se conectan todos los demás aparatos y dispositivos, como ya había mencionado anteriormente. Físicamente se trata de una oblea de material sintética sobre la cual existe un circuito electrónico que conecta diversos elementos que se encuentran anclados sobre ellas. Los principales fabricantes de board son Intel, Biostat, ASRock, Movstat, Gigabyte, Auset, entre otros. El procesador. El procesador es un sistema informático de complejos circuitos que configura la unidad central de procesamiento o CPU. Típicamente un procesador o microprocesador es parte de cualquier computadora o de los equipos electrónicos digitales, y es la unidad que hace las veces de motor en todos los procesos informáticos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Zócalo del microprocesador. Es el lugar donde se inserta el microprocesador de la computadora. Siempre se ha conocido en cuadrado, donde el microprocesador se introduce con mayor o menor facilidad. Recientemente, la aparición de los Pentium 2 ha cambiado un poco esta perspectiva. Tipos de zócalo. PGA. Fueron usados en los 386 y el 486. Consiste en un cuadrado de conectores en forma de orificios muy pequeños, donde se insertan los pines o patas de chip a presión, según el chip. Tiene más o menos orificios. SIF. Cero fuerza de inserción. Eléctricamente es como un PGA, con la diferencia que posee un sistema mecánico que permite introducir el micro sin necesidad de presión alguna, eliminando el peligro de dañar el chip tanto al introducirlo como al extraerlo del zócalo. Memoria RAM, que las siglas traducen Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Es la memoria de trabajo de la computadora, ya que cuando ésta se encuentra funcionando, en ella se guarda información de aplicaciones, así como datos que procesan aplicaciones. La información contenida en ella desaparece al apagarse la computadora. Memoria caché. Se trata de un dispositivo de memoria muy rápida que se utiliza de puente entre el microprocesador y la memoria principal RAM, con el fin de que los datos más utilizados puedan encontrarse antes, acelerando el rendimiento de la PC. Se comenzó a utilizarla en la época del 386, no siendo de uso general hasta la llegada de los 486. Su tamaño es relativamente reducido, como un máximo de 1 MB. En PC muy modernas puede llegar a 2 MB, tanto por cuestiones de diseño como por su alto precio, consecuencia directa de su gran velocidad. Puente norte o NOR braille, también se le llama como chipset. Se le reconoce porque es el chip más grande de la board y está al lado del procesador. Algunos vienen tapados con un disipador de calor en metal porque necesitan de refrigeración al calentarse. Tienen una marca impresa
y referencia con esos datos, con lo que podemos bajar controladores o drivers a toda la board. El mejor chipset que existe es el VIA. También los hay en Intel, pero son de menor calidad. Es el chip que controla las funciones desde y hasta microprocesador AGP o PCI Express o memoria RAM. Puente Sur, también llamado como SUD-Bright, es el segundo chip más grande que está en la board después del Puente Norte. Este se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa base. La BIOS es un programa que se encarga de dar soporte para manejar ciertos dispositivos de entrada y salida. Físicamente se localiza en un chip generalmente de forma rectangular. Además, la BIOS conserva ciertos parámetros como el tipo de disco rígido, la fecha y hora del sistema, etc., los cuales guarda en una memoria del tipo CMOS, de muy bajo consumo y que es mantenida con una pila cuando la PC está apagada y desconectada. Ranura AGP es una sola y está incluido en las tarjetas madres de última tecnología. Se creó para mejorar el desempeño gráfico. A pesar de que el bus PCI es suficiente para la mayoría de los dispositivos, aplicaciones muy exigentes como las gráficas en 3D requiere una avenida más ancha y con un límite de velocidad mayor para transportar los datos. Eso es lo que ofrece AGP. Un bus AGP puede transferir datos a 266 MB o a 533 MB y hay otras ventajas. AGP usa un bus independiente y AGP enlaza la tarjeta gráfica directamente con la memoria RAM. La ranura AGP es ideal para conectar una tarjeta aceleradora de gráficos en 3D. Ranuras de expansión. Son unas ranuras o slots de plástico con conectores eléctricos donde se introducen las placas de expansión como ser la placa de video, de sonido, de red, el módem, etc. Según la tecnología en que se basan, presentan un aspecto externo diferente, con diferente tamaño e incluso en distinto color. Los tipos de ranuras que existen son el ISA, el PCI y el AGP. Conectores PC2. Se utilizan para conectar el mouse y el teclado. Las interfaces de teclado y mouse PC2, aunque eléctricamente similares, se diferencian en que la interfaz del teclado se requiere en ambos lados un conector abierto para permitir la comunicación bidireccional. La comunicación en ambos casos es serial y controlada por microcontroladores situados en la placa madre. Puertos USB. Las siglas USB quiere decir Bus de Serie Universal. Es una entrada o acceso para que el usuario pueda compartir información, almacenamiento en diferentes dispositivos como eran una cámara de fotos, un pendrive, memoria USB, entre otros, con un computador. Los conectores RJ45. Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableados estructurados. También es una aplicación, es su uso en cables de red, internet, donde suele usar 8 pines. Tarjeta de audio. Es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador. Puerto VGA. Se trata de un conector que se encarga de enviar las señales referentes a los gráficos desde la computadora hasta la pantalla para que sea mostrado al usuario. Puente paralelo. Es una interfaz entre una computadora y un periférico cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos enviando un paquete de bytes a la vez. También es un puerto donde se conecta la impresora. Ranura ISA. Son bastante antiguas y cada vez se utilizan menos debido a que los dispositivos conectados en ellas se comunican por un bus muy lento. ¿Qué es un bus? Un bus es una avenida por la cual viajan los datos de la computadora. Un PC tiene varios buses. Las ranuras ISA se emplean para los dispositivos que no requieren una gran capacidad de transferencia de datos como el módem interno. El disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura en algunos componentes electrónicos. Por ejemplo, el procesador. Se le agrega un disipador para mantenerlo refrigerado. Conectores ATX. Es el conector encargado de suministrar alimentación a la placa base y a los componentes que se alimentan a través de ellos.